Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en Café Lleva Fe, donde ninguna oración vuelve vacía. Y antes de que le cambies, ve por tu cafecito. No le cambies, por favor. Ponle pausa. Ve por tu cafecito y vamos a tomarnos un café porque estamos en Café Lleva Fe. Y queremos compartir contigo el día de hoy este capítulo del libro Viviendo Más Allá de lo Posible. Es el capítulo número 12. Y cada día se pone más interesante. Así es de que por favor no te vayas, quédate con nosotros. Estoy llegando, hoy te lo vamos a leer aquí. Dice así: dando a Dios algo precioso. Dios nunca pide lo inferior, sino lo más precioso. No de las obras de su billetera, sino de lo profundo de su corazón. Siempre me ha gustado enseñar a jóvenes porque no están atorados en rutinas religiosas y a menudo están ansiosos por practicar lo que se les ha enseñado. Con frecuencia enseño en Cristo para las Naciones, un instituto bíblico en Dallas, Texas, donde instituí lo que llamé la Semana para Bendecir a Otros. Por años, los estudiantes de CFNI han practicado el dar a las misiones, a sus iglesias, a sus compañeros de cuartos y a sus amigos en esta semana especial donde se enfocan en las necesidades de los demás. Les comento que si aprenden a ser dadores a su edad, sus vidas nunca serán aburridas porque serán parte de la gran obra que Dios está haciendo por todo el mundo. Les enseño a manejar sus finanzas con integridad y generosidad para que Dios pueda usarles y agrandar sus ministerios. La mayoría de estos muchachos trabajan para pagar sus gastos y tienen muy poco dinero extra. De hecho, la inmensa mayoría ahora para poder terminar el semestre con todas las cuentas pagadas a tiempo. Le podrá parecer cruel a algunos, pero les enseñamos a dar de todos modos. Por supuesto, el dar no está limitado al dinero. Les desafío a dar esa blusa especial que su compañera de cuarto les pidió prestada, o una raqueta de tenis admirada por un amigo, o una noche cuidando a los hijos de un maestro. Les advierto, no regale algo viejo o gastado. Dele a Dios algo precioso, algo que tenga un valor especial para usted. Cada año veo a algunos estudiantes batallar con mi desafío. Al principio de esta semana, con este énfasis especial, puedo ver la consternación de sus rostros cuando piensan en algunas de sus preciadas posesiones, pero para el final de la semana el amor conquista y cada uno puede dar a su compañero de cuarto abrazándose y manifestando su perdón y su aprecio unos por otros. El dar es saludable para las relaciones. ¿Cómo puede uno dudar del amor de alguien cuando se quita el collar de oro y se lo dan? Con frecuencia los malos entendidos y juicios ocultos son sanados en este fluir de desinteresado compartir. Algunos estudiantes, debiendo aún el pago de la escuela de manera voluntaria, pagan la colegiatura de otro o ayudan a comprar un auto para alguien que necesita transporte. Algunos van a la oficina de contabilidad y pagan la colegiatura de algún amigo. Es como si la escuela celebrara la Navidad en julio. De hecho, es mejor que la Navidad porque nadie espera un regalo a cambio. De lo que se trata es de bendecir a otro y, por supuesto, la bendición siempre regresa al dador. No puedo recibir el crédito por el concepto de darle a Dios algo precioso. No fue mi idea. El principio está en Mateo 14, uno de mis pasajes preferidos de la Escritura. Una mujer con el valor suficiente para interrumpir la visita de Jesús a la casa de Simón, el leproso, fue profundamente sensible a las necesidades del Maestro. Nadie, salvo el Señor, sabía que ella estaba ungiendo su cuerpo para la sepultura. El gesto es uno de adoración muy costosa envuelto en un espíritu de humildad. Ella quebró el frasco de alabastro con perfume que valía un año de salario, sin importarle lo que estaba perdiendo por no venderlo. Estaba ajena a los juicios de los demás, incluyendo a los discípulos espirituales que despreciaron su acción como un desperdicio y una tontería. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Marcos 14:4. De hecho, la Biblia dice que murmuraban contra ella porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Imagínenlos observando esta hermosa escena de extravagante adoración e indignarse por eso, especialmente cuando el dinero no salió de sus bolsillos. Esto me sobra. No compararon
No compraron el perfume, no pusieron nada de su dinero para adquirirlo y sin embargo se enojaron con ella. Lo que a los demás discípulos de Jesús les pareció una excesiva devoción fue lo que deleitó al Señor. Dejadla. ¿Por qué la molestáis?, les ordenó. Estaba tan contento que se aseguró de que la historia de esta mujer se contara a las generaciones venideras como un ejemplo de dar cosas espléndidas y costosas. He notado que las mujeres tienden a ser más generosas que los hombres. En mis viajes a convenciones misioneras por los Estados Unidos, usualmente organizo un desayuno para hombres, además de las reuniones normales. Mientras que los hombres necesitan más tiempo y más persuasión para dar, las mujeres por lo general están listas para dar tan pronto como tienen la oportunidad. Son las mujeres las que han llevado el mensaje del Evangelio de Jesucristo alrededor del mundo. En algunos campos misioneros hay 18 mujeres por cada hombre. De acuerdo a estadísticas, pareciera que algunos hombres oran diciendo: «Heme aquí, Señor, envía a mi hermana». Me quito el sombrero ante las mujeres del mundo por el precio que con gusto han pagado por llevar el Evangelio a las naciones. El regalo más precioso que he recibido vino de una pobre campesina que vivía en las montañas de Oaxaca, México. En ese tiempo estaba involucrada en ministrar a los indígenas de esa región. Marta y yo teníamos a nuestros 3 hijos pequeños, así que viajaba solo si sabía que el trayecto sería duro para el resto de la familia. En esa ocasión había viajado 7 horas en un viejo camión Ford. Alambre de paca lo mantenía unido y transportaba 4 toneladas de mercancía. Mi chofer era un muchacho de 16 años que maniobraba en los angostos y sinuosos caminos que nos llevaban a través de un paso montañoso. Íbamos peligrosamente cerca de un precipicio al borde de cañadas tan profundas que no se podía ver el fondo. Estaba lloviendo y en esos camiones de terracería estaban lodosos y resbalosos, sin rieles de seguridad por si acaso nos acercábamos mucho a la orilla. Por si las dudas, me pasé 7 horas del viaje orando y arrepintiéndome de cosas que jamás ni siquiera había pensado hacer. Me acordé de la época en la que estaba en la Marina de los Estados Unidos, sirviendo en el portaaviones en la Segunda Guerra Mundial. Fue un tiempo muy difícil de mi vida. Mis compañeros y yo generalmente nos enfrentábamos a la muerte. Seguramente no había sobrevivido los ataques de los pilotos para que un muchacho de 16 años me matara en una montaña de México. Oh Dios, manténnos a salvo, rogaba. Cuando por fin llegamos a la aldea llamada Talea en Oaxaca, me bajé del camión y dirigí mi primer servicio de alabanza pública en la historia de esa aldea pagana. Estaba tan contento de estar vivo con mis pies en tierra firme que no me importaba lo que la gente pudiera pensar. Para llegar a mi destino tenía que caminar otras 2 horas y media sobre sendas lodosas que subían y bajaban por la montaña. Estaba lloviendo e iban cargando Biblias, mi saco de dormir y una maleta, tratando de no caer entre las rocas. Daba 4 pasos hacia adelante y me resbalaba 3 y medio para atrás. El viaje parecía que nunca terminaba. Cuando finalmente llegué al pueblo donde iba a ministrar, me dolían tanto los pies que me senté debajo de un árbol aguantándome las ganas de llorar. Una mujer a la que nunca había visto salió de una choza con una vasija con agua de manantial fresca y cristalina. Sin decir una palabra, se arrodilló a mis pies y empezó a quitarme los zapatos. Sorprendido por su acción, le pregunté qué era lo que estaba haciendo. «Voy a lavar sus pies», fue su respuesta. «De ninguna manera», le dije. El lodo se había secado hasta las rodillas y además de adoloridos, mis pies estaban hediondos y sucios. «Hermano Myers», me dijo, «¿no me robe a mí, una criada del Señor, la bendición de lavarle los pies al siervo de mi Señor?» Las lágrimas le corrían por las mejillas de su rostro curtido por el sol. Nunca olvidaré su expresión humilde mientras viva. ¿Qué podía decir? Ella había ofrecido hacer esto para el Señor. Cuando le dije que podía proceder, manejó mis pies sucios como si fuera un cristal cortado muy costoso. Estaba consciente de que no era por mí que lo hacía. Estaba haciendo esto como si fuera para el Señor. Me puse a llorar junto a ella. En todos mis años de ministerio nunca he recibido un regalo más preciado. Esa pobre y sencilla mujer dio lo mejor que tenía al Señor, y en esos momentos mis ojos
Y en esos momentos a mis ojos era más importante que el presidente de la República. ¿De dónde sacamos la idea de que solo debemos darle a Dios lo que cómodamente podemos costear o lo que ya no necesitamos? A veces nos felicitamos a nosotros mismos porque dimos ropa usada a los pobres o $10 por encima de nuestros diezmos y ofrendas. Por favor, no me malinterprete. Estoy seguro de que Dios se deleita en nuestros diezmos y ofrendas, sea lo que fueren, pero hay un gozo adicional en darle a Dios la parte más preciosa de nuestras vidas y posesiones. María de Betania derramó su costoso regalo sobre los pies de Jesús, dándolo con un corazón lleno de amor por su maestro. No puedes amar profundamente y ser un dador tacaño. En el libro de Hechos, cuando Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo acerca de lo que habían dado, fueron juzgados severamente por su pecado. Su mentira era solo para encubrir su egoísmo y su codicia. Parecía que la gente más pobre de la tierra entiende mejor el concepto de dar generosamente que aquellos que viven confortablemente en los Estados Unidos, donde tienen a su alcance el 54% de los recursos mundiales. Una mujer en la ciudad de León, en México, no tenía familia que cuidara de ella, ni casa, ni ingresos. Era tan pobre que el pastor puso unos tablones junto a la iglesia y una lona sobre ellos para hacerle un pequeño refugio donde pudiera vivir. Ella barría la iglesia todos los días y los cristianos la alimentaban. Todo mundo sabe que aunque no tenía nada, amaba al Señor con todo su corazón. Un día se puso muy enferma. Cuando fue evidente que no se iba a recuperar, llamó al pastor a su pequeña casa de tablones. «Pastor, me voy a casa con Jesús», le dijo. «Quiero dejarle todo lo que tengo en este mundo. Meta su mano debajo de la almohada y lo que encuentre es suyo». Él metía la mano debajo de la almohada y encontró 60 centavos, que entonces equivalían como a 5 centavos de dólar. Eso era todo lo que tenía cuando dejaba este mundo. No puedo pensar en una mejor manera de prepararse para el otro lado que dar todo lo que tienes antes de dejar este mundo. Está muy bonito. Qué bonito poder dejar todo. Bueno, ¿qué manera, no? Se lo deja su pastor, pero eran unos cuantos centavos. Uh-huh. Quiere decir que, pues todo lo demás, y aunque digan que era muy pobre, a veces piensan que porque tenemos menos, somos pobres. Fíjate que hoy puse justamente una imagen, a eso voy porque me gustaría mostrarla, bueno, leer lo que dice porque me gustó mucho. Dice, cuando la gloria de Dios sea el tesoro de nuestras vidas, no acumularemos tesoros en la tierra, sino que los gastaremos para difundir su gloria. Entonces, muchas veces quisiéramos lograr tener una casa, para dejar una casa para nuestros hijos, para cuando muramos, ¿no? Dejar lo más cómodo posible a nuestro familiar que se quede después de nosotros. Uh-huh. Pero qué mejor que darles a nuestros hijos la capacidad de entender que Dios es su proveedor y que todo lo que tengan, lo mejor es entregárselo al Señor en todo. Es muy difícil, sí es muy difícil. Naturalmente, sobre todo en estos tiempos, nos gusta vivir en nuestra zona de confort. No nos gusta salir de nuestra zona de confort. Si me quitan la cama, si me quitan el sillón, si tengo que levantarme temprano. Estamos muy acostumbrados a la comodidad, a que todo lo tenemos rápido, a que si hacemos una compra ya nos llega hoy mismo. Antes era de te esperas una semana, hoy ya es full, y hoy ya lo quiero que llegue a mi casa. Sí, entonces nos estamos acostumbrando a que todo queremos rápido, todo queremos cómodo, todo queremos que nada nos cueste, que no sé, ahorita las personas de 20 años, 21 años, o sea, ya las cosas que quieren, las cosas que compran, no llevan como ese proceso de antes en el que tienes que, ¿cuánto tiempo tardabas como para tener cierta edad, para tener entradas de dinero de acuerdo a tu trabajo? No, ahora todo lo quieren rápido, o sea, a su corta edad, que zapatos de 5,000, chamarras, o sea, todo lo más cómodo, todo lo más caro superficialmente también, pero va la vida tan rápido también. Estaban haciendo, perdóname, no, sí. un estudio en las redes sociales de lo que gana la gente.
¿Cuánto quiere ganar una persona recién graduada? Por ejemplo, ¿cuánto está ganando una persona que lleva cuántos años tienes de estar trabajando? Ay, llevo como 15 años. 15 años de estar trabajando. 15, no vamos a decir tu sueldo, sí. pero podemos decir, no, pues es que una persona que está ahí a lo mejor gana 20, 25, pero los recién graduados ya quieren ganar 30, 35, 50 mil pesos con su primer trabajo sin experiencia. Y dices, ¿cómo? ¿De dónde? Sí, con dificultad. Una, para empezar, que logres encontrar un trabajo, ¿no? Pero otra, ya queremos todo fácil, queremos todo sin experiencia, queremos todo rápido. Si algo no nos parece, es de ya, yo ya me voy porque ya no me gustó cómo me hablaron. Y es algo de lo que está pasando ahora mucho en las empresas, de que ya no, o sea, ya me hablaron feo, yo ya no me siento cómodo aquí, me voy a otro lugar. Y así también, estés ganando bien, porque yo lo vi en otro lugar donde estaba, o sea, ganaban bien, no era un sueldo bajo, y aún así decían, no, a mí ya no me gustó cómo me hablaron, yo ya me voy. Y ya hasta yo luego pensaba, decía, híjoles, yo quisiera tener esa determinación, ¿no? Como para tomar esas decisiones. Digo, tiene muchas cosas que ver también, si tienes hijos, si no los tienes, si todas alguien esas depende de ti. Alguien depende de ti, que aún así era complicado, porque también me tocaba contratar a personas y regularmente pues yo me fijaba en eso, ¿no? Porque sabía que si eras soltero y estudiante o no estaba platicando y en lo que veía en su CV, pues decía, no va a durar porque no tiene tanta estabilidad. Sí. Y a veces pensaba, bueno, es que es una mamá, tiene sus hijos, le dabas la oportunidad, tampoco ya no se quedaban, porque ya, o sea, todo a uno lo quiere rápido, lo quiere fácil, y lo vamos acumulando y lo vamos atesorando, y lo que habíamos comentado en otro comentario, o sea, esta vida superficial en la que estamos viviendo, en la que no es que lo tengamos, es que la gente se está endeudando para aparentar una vida que no podemos costear, que no se puede costear, porque es lo que le digo, o sea, a recién graduados cuando quieren salir, quieren ganar mucho para costarse cosas carísimas, pero no es real, y entonces te vas endeudando. Junto con ello va la mentira de la tarjeta de crédito. Sí. Amor, si pudieras prestarme tu celular, le voy a pedir a mi esposo que me preste su celular porque recientemente le llegó un mensaje de una tarjeta de crédito. No fue una tarjeta, un préstamo, ofreciéndole un préstamo, pero para que veamos la magnitud del engaño de los préstamos y las tarjetas de crédito. Dice así, con tu crédito, bueno, grita por tu libertad económica. Ahí. Sí. Pide hasta tantos miles, más de 40, en este mes patrio para que celebres por ti y por México. O sea, ve el engaño. Desde ahí te enganchan. Además, obtén un cupón de tanto para pedir tus antojos. Más adelante dice, con tu crédito tendrás libertad. Engaño, libertad solamente en Cristo. No hay otra. No le creas. Porque a todos, a muchos nos llegan esos mensajes. Dice, la libertad de decidir cómo y en qué usar tu dinero. Otro engaño, no es mi dinero. ¿Sí? Para tomarte unos días y dar el grito. Imagínate, nada más unos días y dar el grito. O liberarte de alguna deuda. Destapas un hoyo para tapar. Ven y destapa un hoyo para tapar otro. Anímate a pedirlo en unos minutos, 100% en línea, fácil. ¿Qué? Express, regalado, te lo damos así en el momento en el que tú lo pidas. Solo necesitas tu INE vigente, CUR, no sé qué. Usa tu cupón para tus platillos favoritos, para completar las compras para la cena de estas fiestas. Celebra con estilo heroico, o sea, te atrapan en la temporada. Disfruta poseer dinero y tener el mando de su distribución. O sea, y mi esposo me lo estaba leyendo y yo decía, no puede ser posible todas las barbaridades que dice. Que dice, pero lo peor es que uno lo cree. Sí. Que uno lo cree y ya Gracias. Se ve uno festejando y celebrando y gastándose el dinero que no Sí, que te da aparente libertad, pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Te vuelves esclavo de aquel al que le debes. Y sí,
porque al ratito ya te están llame y llame y llame para que pagues. Naturalmente, soy esclavo de aquel al que le debo. Entonces, mi esposo apenas que pudimos liquidar una tarjeta, porque nosotros también éramos esclavos, me dijo, ¿la quieres cortar? Que al final no usamos mucho las físicas. Ajá, es más la electrónica, usamos ¿no? más la electrónica, pero ya, canceló la cuenta y esta es nuestra oportunidad para que ustedes vean que aunque la electrónica pues, ya se canceló, tampoco hay oportunidad con el plástico y estamos siendo libres de... Esa es la libertad. Esta es la verdadera libertad y nos estamos haciendo una real cirugía plástica. Este es nuestro momento para que ustedes vean la cirugía plástica que nos estamos haciendo en esta ocasión. Nada más hice 4 cuadritos, no la vamos a pegar, no se preocupen, ya se canceló completamente. Pues la verdad es que no saben el alivio que se siente y ahora también el pensar que esas bendiciones que se estaban yendo a los pagos, pues ya las vamos a poder ver, ¿no? Que todavía no acabamos completamente de alguna otra cosilla por ahí, pero nos estamos liberando, estamos entendiendo la verdadera libertad que es en Cristo. Una vez que nosotros empezamos a soltar esas cosas, tenemos verdadera libertad. Volviendo a lo que decías, acerca del confort y la comodidad, en lo mismo estamos cayendo en las iglesias. Desafortunadamente, y va a sonar bien a lo mejor feo, pero mientras nadie me incomode, yo estoy bien aquí. Mientras nadie me haga notar mi pecado, mi falta, mi error, o que estoy caminando de manera torcida delante del Señor, aquí estoy bien. Pero donde alguien se atreva a tocar mi zona de confort, que es mi pecado muchas veces, entonces sí, me voy contra el líder, o me voy contra el pastor, o me voy contra mi propio hermano que me está haciendo ver todo lo que está mal en mí. Y entonces me enojo y digo, ya no quiero, o voy, pero ya no doy mi diezmo. O voy, pero ya no freno, no doy mi diezmo y además me siento hasta atrás. No, que no todos los que se sientan hasta atrás están en esa situación, ¿no? Pero hay quienes demuestran su incomodidad o su inconformidad con que se les esté tocando el ídolo, que al final nuestro pecado se convierte en nuestro ídolo. Y entonces digo, pues ya no, y ahora ya no, y me alejo. Entonces necesitamos aprender como hijos de Dios a salir de nuestra zona de confort y empezar a darle más al Señor. Lo que decía en un capítulo anterior, ¿no? Da hasta que te duele. Hasta que te duele. Hasta que te deje de doler. Sí, entonces muchas veces ya damos hasta que nos duela y damos bien poquito, ¿no? Sí. Pero demos hasta que nos deje de doler. ¿Qué sucede con este hermano? Creo que fue en el capítulo anterior donde decía acerca de que no quería dar su diezmo. Y que incluso pasaba, sí fue en el capítulo anterior. En el anterior. Pasaba sí, que se enojaba porque el alfolí no y ponía quería. su cara y parecía limón agrio, ¿no? Porque le molestaba que le acercaran, porque él dijo, yo acepto al Señor, yo quiero conocer al Señor, yo quiero que el Señor habite en mi vida, pero que no toque mis finanzas. Y con el Señor es todo o nada. Sí, que ¿no? es erróneo, ¿no? Porque en realidad no son nuestras finanzas, son sus finanzas, es su dinero. Exactamente. Pero nosotros creemos que es nuestro y nosotros somos como decíamos en el anterior, los administradores. Sí, y entonces el Señor viene a redarguir su corazón, termina diezmando y llega un punto en el que él se da cuenta que a través del diezmo hay bendición. Y entonces viene todavía más bendición sobre su vida y termina regalándole hasta un coche al pastor. No con esto les estoy diciendo regálenle un coche al pastor. Pero si Dios lo pone en su corazón. Pero si Dios lo pone en su corazón, no nos vamos a oponer. Pero el punto no es ese, sino el entender cuando el Señor nos llama a hacer alguna cosa, el poder rendir también nosotros nuestra vida, porque no solamente tiene que ver con nuestra economía. En el capítulo anterior hablabas acerca de muchas cosas que el Señor vino a mostrarnos en nosotros. Sí. Y mucho de esto tiene que ver a veces con nuestra propia inmadurez espiritual. A veces yo creo que le doy todo al Señor, pero hay una parte de mí, no sé, mi orgullo, mi falta de perdón, que era con lo que estaba batallando esta semana, ¿no? Y viene el Señor y me lo toca y digo, bueno, sí perdono aquí, sí perdono acá, pero aquí
no, Señor, por favor, no lo hagas. No me lo toques, ni me lo menciones, porque no lo voy a hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Decirle, no quiero que seas parte, no quiero que entres completamente a mi vida. En unas cosas, o sea, en unas sí y en otras que son donde las que a veces más escondemos, más nos duelen o más orgullosamente guardamos ahí, son las que no queremos que Dios nos toque y solo le dejamos la entrada a unas cosas. Pero cuando Dios viene y quiere tocarnos en todas las áreas de nuestra vida o en otras áreas desconocidas como es esta que estamos aprendiendo, pues a veces no nos gusta o nos enojamos, ¿no? Porque igual, como decía, el hermano se enojaba cuando pasaban el alfolí. Pero también podemos probar a Dios en eso. Y a veces sí, no todos desde el principio estamos dispuestos. Y no todos desde el principio tenemos el deseo de dar, porque esa también es una realidad. A veces, pues al principio, lo primero que salta es, pues, ¿por qué tenemos que darlo, no? ¿O por qué tenemos que regresarlo? Pero hasta cuando podamos entender que todo es de Dios, que nada es nuestro, lo podemos dar y lo podemos soltar. Pero sí, o sea, de entrada la mayoría de las veces no es fácil, y aun cuando lo demos, lo decíamos también en el capítulo anterior, no lo soltamos adentro de nosotros, todavía lo tenemos aquí de por qué lo di, qué hubiera hecho con esto, y si esta quincena, esta vez no lo doy, porque a veces también vienen esos pensamientos o estos sentimientos, o qué pasa si completo si desacompleto, no sé, muchos pensamientos que vienen. Hace poco igual me pasaba algo así, porque en estas pruebas que Dios nos pone y que Dios quiere trabajar en nuestras vidas, yo di algo, ¿no? Que tenía ahí, y como que lo di con mucho gusto, lo di con mucho gozo, porque sé que Dios está trabajando, pero como que después como que ni había como que vino a mi pensamiento de, ¿y si no lo hubieras dado? Pero otra parte de Dios diciéndome, o sea, no pasa, eso no hace la diferencia, o sea, porque el problema luego no es el dinero, es todo lo que hay dentro de nuestro corazón, dentro de nosotros, y me decía, eso no iba a hacer la diferencia absolutamente nada. Entonces, en que hubieras completado, en que no hubieras completado, porque Dios puede regresarnos de muchas formas, o sea, así como hemos visto y hemos leído lo que nos platicaba el hermano en el libro acerca de la fe creativa, en la que era momentánea, a veces también nosotros queremos ver esa, yo creo que nos topamos con cómo se hace, porque es fácil platicarlo, leerlo, y a lo mejor nosotros que lo estamos compartiendo, explicarlo, no exponerlo, pero ya la vida real, ¿qué tan determinados estamos o cuánta fe tenemos realmente para decir, Dios, estoy en esta situación, tú vas a hacer que, porque lo puede hacer indudablemente, que el dinero, que llegue alguien y no lo veo, que el dinero esté ahí, pero ¿cuánto nos falta de esa fe para realmente? Y si Dios va a trabajar también de esa manera en nuestras vidas, porque algo que también estaba viendo era que decía, primero tenemos que sanar nuestras finanzas. Dios no nos va a llevar a lo mejor como el hermano Wayne, porque él, ¿cuántos años de ministerio fueron? Como 70, 80 y a lo mejor nosotros queremos que esa fe creativa sea de ya, pero para nosotros a lo mejor va a ser un proceso. Claro. En el que necesitamos primero sanar nuestras finanzas, después aprender acerca de cuidarlas, de organizarnos, de dar, y después de eso Dios puede hacer otros milagros y puede hacer otras cosas para trabajar en nosotros. Pero yo ahora que estamos llevando a cabo esto, pues Dios entiendo que tiene procesos para todos diferentes. Sí. Entonces, su palabra dice que nos lleva de gloria en gloria, y a veces creemos que es porque nos lleva de milagro en milagro. No. Bueno, por un lado, ¿no? Por un lado, la palabra es multifacética, pero en otra parte también significa que estamos en un nivel de fe
y llegamos hasta aquí y ya creemos que tenemos nuestra Sí. fe en su máximo esplendor para soltarlo todo, cuando realmente para acá hay más y para acá hay más y para acá hay más y para acá hay más, pero el Señor nos va llevando poco a poquito un escaloncito tras otro, porque si nos llevara de todo golpe, a lo ajá. mejor nos asustaríamos o nos perderíamos en el camino. Entonces, al llevarnos de gloria en gloria, nos lleva de nivel en nivel, de fe, de escaloncito en escaloncito, para que le conozcamos de fe, de amor, de paciencia, de perdón, de todo. De todo. De todo. Y fíjate que no todos nos dejan comentario, pero alguien se acercó el domingo a nosotros a platicar con nosotros y me gustó mucho que compartiera su testimonio y lo voy a compartir porque pues no nos escriben. Pero no voy a hacer mención de su nombre precisamente por respeto a ella, pero ella me decía, mi abuelita, a mi abuelita siempre le gustó dar. Dice, y ella cuando llegaban los pastores a la casa, aunque no hubiera nada, ella se ponía a hacer tortillitas y ella siempre estaba dispuesta a dar y Dios la bendecía mucho. Y dice, y nosotros aprendimos de mi abuelita. Entonces dice que después se dio cuenta que su mamá, y eso fue muy reciente, cuando llegan los pastores a su casa, que siempre salen con algo, nunca se van con las manos vacías. Luego yo pues le expresaba mi gratitud porque es de las personas que siempre está dispuesta a colaborar también con alguna cosa en la iglesia. Entonces decía, pastora, no sabe cómo Dios me ha bendecido por esto, porque dice que pues ella da y yo la veo dar con tanta generosidad que a veces siento que me quedo corta. Y entonces dice que cree que necesitaba un estudio que costaba 7,000 pesos y la persona con la que trabajo se hizo cargo del pago y tú dices 7,000 pesos que con dificultad a veces soltamos, pero Dios lo hace a través de quien quiere hacerlo. Entonces, ese es un testimonio de una persona que también nos está viendo porque también me hace el comentario de que nos está viendo y al final, aunque somos poquitos, podemos ver cómo el Señor se va moviendo en cada uno de nosotros y su testimonio la verdad es que me bendijo mucho, como también muchas veces nos bendice su vida y no solamente a nosotros como pastores, sino a la iglesia, porque también lo que da pues bendice a la iglesia y muchas veces no nos damos cuenta de eso, lo damos y creemos que ahí se quedó, o que a lo mejor ni se notó, porque a veces quisiéramos que se notara, pero el Señor bendice de manera particular a alguna persona. Yo recuerdo un chiquito del domingo que se acercó, te abrazó a ti, ¿verdad? Abrazó a mi esposo con mucha gratitud y yo dije, ay, ya me acordé, sí, a los dos, perdón, es que nos abrazó a los dos, pero así como, muchas gracias, pero y a lo mejor no fue mucho lo que pudimos haber hecho, pero lo que dice su palabra, esto regresa en acción de gracias al Señor y el poder nosotros también entender a ti la gloria. Algo que como pastores tenemos que aprender y hemos aprendido a lo largo del tiempo es entender, desde que salimos, Señor, es tu pueblo, es tu casa, es tu propósito, es tu día y lo que sea que pase, si es para bien o si es para no tan bien, porque a veces pues no a todos nos gusta lo que se comparte o lo que sucede. A ti la gloria, fuiste tú. Lo mismo cuando damos, Señor, a ti la gloria. Y entonces, ¿por qué cuando alguien nos dice, ay, muchas gracias por lo que hiciste, por este tiempo, gracias a Dios? Porque a veces ya lo traemos como pues gracias a Dios, como que ya nos sale natural, ¿no? Sin realmente sentir que sí es gracias a Dios. Estamos tan acostumbrados a decir gracias a Dios, pero no nos damos cuenta que realmente es gracias a Dios. Todo es gracias a Dios. Lo poquito o lo mucho que pueda dar, así sea mi tiempo, así sea mi economía, así sea mis desvelos, así sea lo que sea, lo poquito que pueda dar es gracias a Dios. Él me dio la salud, Él me dio la energía, Él me dio la fuerza. Yo estaba muy asombrada el lunes porque yo dije, después de la EBDB,
yo dije, no, yo voy a caer muerta después de esta semana de desvelos, de energía, de niños, de correr, de hacer, de subir, bajar, y nuestros hijos en la tarde, pero en la mañana los otros chiquitos. Pero yo decía, no, aquí me acabé y migraña segura el lunes. No, nada que ver, yo traía energía y esta semana me he sentido con energía y es algo asombroso, pero es el Señor que da las fuerzas, que retribuye el trabajo. Exactamente, es el Señor. Y a veces el diablo viene a querer desanimarnos, a querer poner situaciones, a querer molestarnos, pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice su palabra. Entonces yo escojo si hago del gozo del Señor mi fuerza o si me dedico a ver todo lo malo que pudiera haber sucedido, porque pues como en todo a veces hay inconformidades, o puede haber caras de no, de ¿por qué fue así? O lo que sea, ¿no? Sí. Pero es el enemigo, ni siquiera es la persona, sino el enemigo que vino a poner incomodidad o inconformidad en alguna persona, y de mí depende si lo tomo de esa manera o si le digo al Señor, Señor, a ti la gloria. Porque fue el tiempo que tú me diste, fue la energía que tú me diste, me mantuve con fuerza, sigo con fuerza, fuiste tú y eres tú y a ti la gloria completamente. Pero a veces nos queremos robar la gloria de Dios, y cuando nos queremos robar la gloria de Dios es cuando empiezan a venir todas esas situaciones y realmente empiezan a afectarnos, porque digo, soy yo, si yo no lo hubiera hecho así o si yo lo hubiera hecho así. Sí, o de tal forma, o... Sí, es que es muy fácil que todos esos pensamientos, que todas esas cosas prestemos oídos a escuchar de por qué no fue por tal o cual, o por qué no fue así, o por qué fue de tal manera, o porque pues todos queremos que sea a nuestro gusto, pero si no participamos pues tampoco podemos criticar, ¿no? De decir, bueno, es lo que yo creo, o sea, no podemos ponernos a juzgar porque fue así o porque no fue así cuando nosotros tampoco nos estamos involucrando. Y lo digo, o sea, también por mí, ¿no? Porque a veces, y puede pasar en cualquier cosa, o sea, no en la iglesia, sino en cualquier situación, en la casa, en el trabajo, que a veces no nos gusta que esté acomodado de tal forma, pero a lo mejor yo nunca me detuve a acomodarlo porque estaba desacomodado, pero cuando ya lo veo que está acomodado, pero no como yo quería, entonces ya no me gusta. Sí. Entonces, son muchas cosas, o sea, no es aquí únicamente en la iglesia, sino en muchas áreas de nuestra vida, que siempre vemos lo malo en lo demás y no en lo que estamos, lo que hay en nosotros y en nuestro corazón. Pero de verdad que sí, yo también esta semana que le platicaba de mi sobrino, que yo decía, Señor, tú lo haces, o sea, como quiera, tú lo vas a hacer, sí. O sea, con las poquitas personas, con las más personas, con incluso si solamente hubiera venido un niño, vale la pena. Vale la pena, y tú lo haces. Sí. Y a veces nosotros en nuestro egoísmo, en nuestro orgullo, pensamos que no es suficiente, o que como fue muy chiquito, como fue muy grande, tú no vas a estar, pero Dios siempre está, y sí. Dios trabaja en sus corazones, y Dios pone el pan que cada quien necesita, que cada uno de los niños necesitan. Sí. En el caso de la EBDB, los domingos cuando venimos a la iglesia también, porque pues sí, a veces venimos enojados, venimos pues sí, a sentarnos hasta atrás, nos pasan el alfolín y hacemos nuestras caras. Entonces todas esas cosas pues a veces vienen a nuestra vida a robarnos la paz, el gozo, a atacarnos, a desanimarnos, pero Dios regresa todo lo que nosotros le damos a Él, incluido pues todo. A veces no nos damos cuenta, pero incluso llegamos a actuar como niños espirituales, ¿no? Yo me acuerdo que hace mucho tiempo, hace muchos años, todo era, ¿y por qué no me dan a mí? ¿Y por qué yo no recibo? ¿Y por qué ellos sí reciben? ¿Y por qué ellos sí tienen? ¿Y por qué ellos? Y yo no, y yo quería, y yo como que buscaba sin pedir, buscaba que se me diera.
Y eso es una actitud de niño espiritual. Quiero que todo sea para mí, que todo me lo den a mí. Porque ya cuando crezco, si lo pensamos en lo natural, los niños ¿qué hacen? Pedir. Saben pedir. Es más, a veces ni te dicen por favor, ¿no? Solo saben pedir. Y lo hacen a la ligera. A mí algo que me da mucha pena. A veces acaban de comer mis hijos, salen al patio y con los hermanos, como compartimos pues el espacio, con los hermanos, dame de tu platanito. Y yo digo, ¿cómo se come el plátano? Aquí hay plátano. Así son los niños. Pero a veces nosotros así somos. Solo queremos estirar la mano y que todo venga para acá y que todo sea para mí. Y con poquito que doy, a veces ya siento que me merezco absolutamente toda la atención y todo el servicio y todo. Y que además no me atrevo a tener gratitud. Yo me di cuenta en algún momento y dije que, pues qué triste. Porque hay lugares donde se cree que el pastor o los pastores no deben... no se les tiene por qué agradecer por alguna actividad, porque es su responsabilidad, sí, porque pues ellos son los pastores, pero es su trabajo, porque a veces es su trabajo y por eso recibe los diezmos, es como pues por eso se le pagan, ¿no? Sí, pero, o sea, feo, pero a veces así es el pensamiento. Pero si lo pensamos, hasta el mesero se le dan las gracias cuando sirve y se le deja propina. Pero además le pagan en donde trabaja. En muchos lugares, hasta donde yo sé, se supone que a los meseros se les paga. Entonces, les pagan, le das su propina, pero además, pues tienes gratitud. Y muchas gracias. Gratitud por el servicio. Que al menos se debería tener. Pero hay lugares donde se cree que los pastores pues no merecen ni las gracias y pues qué bueno que lo hicieron y ni lo hicieron bien, ¿no? Porque es su trabajo y por eso están aquí y es lo que deberían de hacer y no sé, cosas así, cuando realmente todos y en todo es un esfuerzo, es una entrega. Muchos podrían solo quedarse de brazos cruzados y no decir nada, pero a veces es tanto nuestro egocentrismo, el estar encerrados, que creemos, una, que nadie merece nuestra gratitud, y otra, que todo debería de ser para mí, para acá, aunque yo de poquito, todo debería de ser hacia acá y yo recibir y yo tener, cuando no nos damos cuenta, o más bien, como no nos hemos dado cuenta del valor de poder compartir, de poder dar, de poder extender nuestra mano. Por ejemplo, en estas actividades de EBDB, a veces no tienen tanto alcance porque creemos que son para los niños de la iglesia. Pero y sí, claro, por supuesto, qué bueno que se mande a los niños de la iglesia porque es un refuerzo a lo que ellos ya saben. Pero qué importante es que podamos llegar y alcanzar también a niños de allá afuera y compartir también con los niños de allá afuera, porque a veces no nos damos cuenta, pero con rescatar a un chiquito, a veces estás rescatando a toda la familia. Yo lo veía de la EBDB del año pasado. La verdad es que me gusta mucho porque fue al chiquito le gustó y entonces llegó su mamá y luego vino su hermana y también le gustó y vino su papá y entonces así sucede que ya no nada más son ellos, pero ya los tíos o a lo mejor los abuelitos o así, no nos damos cuenta del impacto que tienen las familias, el poder alcanzar a un chiquito y la necesidad que hay en nuestra comunidad. Cuando nos convertimos en adultos, en adultos espirituales, entendemos la importancia de dar ya no nada más al contexto de lo que es la iglesia, sino entender que la iglesia como cuerpo necesita salir hacia afuera. ¿Sí? Ya no es solo te doy a ti porque eres parte de la iglesia, tú me das a mí porque soy parte de la iglesia, le damos a mi esposo porque es parte de la iglesia. Ya no solo nos quedamos somos felices aquí y adentro. Somos felices porque todos estamos bien y nos dimos entre nosotros. No, ahora se trata de que cambiemos nuestra visión del panorama. Ya no todo es para nosotros, sino es para que podamos compartir con otros. Ya la atención primordial, por ejemplo, en el caso de la EBDB, pues será para los niños, ¿no? Y en otras actividades de matrimonios, pues será para los matrimonios. Sí, entonces cada actividad conlleva un requerimiento hacia la atención de determinadas personas, pero a veces necesitamos enfocar más nuestra atención hacia los nuevos. ¿A quiénes cuidas más? A los bebés. A los bebés. Sí.
A los bebés es a los que cuidamos, que no se vaya a caer. Ay, se está subiendo. Ay, se paró. Ay, la cabecita. O sea, cuidamos a los chiquitos, a los que van empezando. ¿Sí? Es a los que se debe cuidar más y apapachar más y atraer y enseñarles y dirigirlos. Los grandes pues ya deberíamos de estar como más conscientes, pero a veces queremos quedarnos en él. ¿Quién es el que depende del alimento y de Sí, pues el bebé. El bebé? Sí, yo como adulto espiritual ya no es muy importante que escuchemos la palabra, que vengamos y nos alimentemos de la palabra en la predicación, pero es importante que nosotros también busquemos el alimento de manera particular todos los días en nuestro hogar. Sí, y aún estando aquí, que la palabra realmente caiga en nuestro corazón, porque también podemos venir y que nos entre por un oído y nos salga por el otro, como se dice, y eso nos podemos dar cuenta pensando, ¿no? ¿Quién era yo el año pasado? No vámonos muy lejos, el año pasado. Y si yo me veo al año pasado y me veo hoy y sigo siendo igual, entonces esa palabra no está llegando a mi corazón. Porque no estamos permitiendo que caiga. Y está la otra parte, porque a veces Dios en su bondad, en su misericordia, nos bendice. A lo mejor cuando no hemos aprendido mucho acerca de todo esto que hemos leído en el libro del hermano Wayne, de descubrir no esto, que a través que es mejor dar que recibir, que a través de que nosotros demos vamos a recibir más. Aun cuando no lo conozcamos, Dios también trae bendición a nuestras vidas. Es como yo les platicaba en el capítulo anterior. Yo siempre vi la sobreabundancia de Dios en mi vida, pero todo eso era para mí. Y entonces yo como congregante vengo a la iglesia, me siento tan bendecida de Dios que entonces ya no me preocupa tampoco nada, porque esa es la otra parte. O sea, creo que porque Dios me bendice estoy haciendo las cosas bien, y entonces dejo que se pierda mi relación con Dios y dejo de poner mi atención o de fijarme en si la iglesia tiene necesidad, en si alguien nuevo llegó y tiene necesidad. Nos cerramos tanto en nuestro orgullo o en decir yo estoy bien, que ya no necesito nada más. Y yo creo que Dios está conmigo porque Dios me está bendiciendo. Y en una forma sí nos está bendiciendo. Pero en otra parte de nuestra vida, pues necesitamos cada día más de Él. Porque entonces ya, si nosotros comparamos, y eso comparando un año, pero si yo soy un cristiano que ha estado hace 5, hace 10, hace 15, hace 20 años, y no he cambiado, o sea, sí un cambio, sí tuvo que haber habido un cambio, puesto que estamos aquí, pero si no sigo creciendo, y si no sigo si no sigue habiendo en mí ese deseo de querer conocer más de Jesús, de querer aprender más, de querer participar, de querer hacer, entonces toda esa palabra no está cayendo en nuestro corazón y no está no estamos reflejando el amor de Cristo, porque todo no lo estamos quedando para nosotros mismos. A veces estamos tan enamorados de la dádiva que se nos olvida el dador. Y no nos damos cuenta del valor que tiene Él, porque al final de todas las cosas, si nosotros leemos toda la Biblia, llegamos a Apocalipsis y nos damos cuenta de a dónde vamos, y llegamos al final de todo, podemos descubrir que Él es lo último, Él es nuestro galardón, Él es nuestra recompensa. Lo que hayamos vivido aquí pues son cosas secundarias a nuestra relación con Él, y en el camino a veces en su enorme misericordia nos permite tener, pero el verdadero motivo por el que somos cristianos, la palabra lo dice, cristiano viene de Cristo, es encontrarlo a Él, es amarlo a Él, es tener contacto con Él, y es vivir una eternidad a su lado, delante de su presencia, admirándolo, llenándote de ese cordero precioso que fue dado para nosotros, para nuestra salvación. Él es el galardón. Y lo perdemos, pero a veces lo perdemos y creemos que el galardón está en las cosas materiales, en lo que poseemos o lo que tenemos, y en la historia que leíamos de la hermana que no tenía nada. Perdemos primero, creo que el objetivo, porque podemos decir, si somos cristianos, si estamos aquí,
pero perdemos el objetivo, que nuestro objetivo es que cuando nosotros moramos permanezcamos a su lado, y que aún así, si él decidiera que no tuviéramos nada en este momento, ¿qué íbamos a, o sea, lo íbamos a seguir todavía? ¿Lo íbamos a seguir siguiendo todavía, aunque en este momento no tuviéramos nada, como lo hizo la hermana? Ella no tenía nada. Y a lo mejor podemos decir, bueno, a lo mejor, no sé, ¿no? Pensar muchas cosas, pero ella no tenía nada. Y aún así lo amaba, lo quería. Ese era su anhelo, estar con él. Sí. No importa, y a lo mejor preguntarnos, ¿no? Si en este momento Dios viniera y nos pidiera alguno de nuestros tesoros, ¿qué diríamos, no? ¿Te lo damos? ¿No se lo damos? Si tú decides en este momento venir y quitarme todo lo que tengo, te voy a seguir amando, como digo ahora que te amo. Entonces sí es un tema, creo que muy... Sí, si exploráramos un poquito la vida de Job, por ejemplo, ¿no? ¿Qué haríamos nosotros en el lugar de Job? Si realmente pasáramos por esa prueba. Ay, Dios nos guarde, ¿no? Porque qué tremendo lo que experimentó Job, pero aún a pesar de todo lo que sucedió en el proceso, Dios lo halló íntegro, ¿sí? Y ¿en qué encontramos la integridad? En el ser capaces de pedir perdón constantemente, en el ir a justificarnos a Él, en el conocerlo a Él, entender quién es Él, lo que Él vale, y entonces decir, está bien, tú das, tú quitas, por un lado, ¿sí? Pero por otro lado, tú eres el dueño de todo, tú sabes cómo lo creaste, cómo lo hiciste, tú sabes por qué estoy aquí, por qué permites que esté en la situación en la que estoy, y vaya, te lo hablo desde un momento en el que estamos experimentando también situaciones complicadas, pero sabemos que es Él completamente, y me encanta esa porción que dice que las aflicciones de este tiempo no son de compararse con la gloria que ha de venir. Y entonces platicaba hoy con mi esposo de algunas situaciones que hemos estado pasando, y de alguna que te compartí que todavía no tenemos clara, pero las aflicciones, y me lo repito una y otra vez, las aflicciones de hoy no son de comparar con la gloria que ha de venir. Y entonces digo, Señor, muchas gracias, porque si estamos pasando por estas situaciones y no son nada en comparación con tu gloria, con lo que vamos a tener de ti, el tenerte a ti, el verte a ti, gracias, de verdad vale la pena. Y es muy importante justamente el llenarnos de su palabra, el estarnos alimentando constantemente de su palabra, para entonces cuando vengan estas aflicciones, cuando vengan estas pruebas, haya palabra dentro de nosotros que a través del Espíritu Santo venga a animarnos y alentarnos y hacernos entender que aún por lo que estés pasando, el Señor está ahí, te va a levantar, te va a sustentar. Esto es pasajero, esto es momentáneo, tu vida terrenal se encierra en unos cuantos años, pero tu vida a su lado después de una muerte física es eterna. Entonces, ¿qué tanto estamos realmente invirtiendo, no solamente en lo económico, en nuestra fuerza, en nuestro tiempo, en nuestra energía, nuestros bienes, nuestro gozo, nuestro deleite, nuestros pensamientos en buscarlo a Él? Ahorita, por ejemplo, yo detuve mi transcripción de Proverbios porque el Señor me está hablando a través de Salmos, y lo que estoy haciendo es transcribir los Salmos de acuerdo a lo que el Señor me llama a orar, pero también me alimenta en ello. Pero qué valioso el poder atesorar su palabra, porque ella es la que nos va a dar la fuerza cuando vengan los tiempos difíciles, que creemos que estamos en tiempos difíciles, pero ni siquiera realmente hemos probado los verdaderos tiempos difíciles. Y esto no es para asustarte con la tribulación o alguna cosa así, no, sino realmente pues cada vez empeora toda la situación mundial. Sí, cada vez está más difícil todo. Y lo único seguro que tenemos es a Él. Entonces, fuera de cualquier otra cosa que puedas dar, algo que queremos invitarte a hacer es entrega tu vida al Señor completamente. Nuestra vida terrenal es corta, muy corta, pero nuestra vida eterna pues es eterna, y es al lado de Él o no. Entonces nosotros escogemos,
pero vale la pena entender que Él es nuestro galardón, porque su palabra lo dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando buscamos realmente primero su reino y su justicia, todo lo demás fluye, pero además no nos encanta, no nos distrae, no nos atrapa. A lo mejor momentáneamente, pero el Señor dice: hey, otra vez te estás desviando, voltea para acá, y nos vuelve al camino. Entonces, si es que te has desviado por alguna razón y has puesto como ídolo alguna cosa, y esto es para nosotras también, Sí. voltea hacia el Señor y dile: rómpele las manos a mi ídolo, de tal manera que yo ya no pueda ver que mi ídolo me da y que todo viene de ti. Todo vuelve a ti, y tú eres el motivo por el que estoy aquí en esta vida corta, para poder volver a ti, a casa, en una eternidad plena, completa y satisfactoria. Sí, entonces espero que esto sea de bendición para ti. Espero que sea de bendición para cada uno de los que nos están viendo. Crezcamos en el Señor. De verdad, si estás pasando por un momento difícil, por pruebas, por angustias, por dolor, lo único que te puede levantar, el único que te puede sostener, que te puede abrazar, que te puede dar paz, aún en medio de la aflicción, de la tormenta, aún en medio de la tormenta, es Él. Busca su palabra, ora, platica con Él, cuéntale todo, al derecho y al revés, quién, qué y cómo. Todo. No te pierdas la oportunidad de platicar con Él, porque si vas y se lo cuentas a tu amiga, o que bueno, gracias a Dios que tenemos la oportunidad, sí, ¿no? Pero y a veces es pasa bueno. eso, exacto. A veces lo contamos en un lado, lo contamos en otro, y cada quien nos da su punto de vista desde pues lo superficial que puede ver, ¿no? Porque quien realmente conoce la situación somos nosotros, y en nosotros, y en nuestro caso, es que conocemos a Dios, nosotros y Dios. Somos los únicos que conocemos realmente, porque puedo contarle a mi amiga, pero a lo mejor lo voy a contar no con las razones verdaderas o con lo que realmente hay, ¿no? Entonces, Dios es el único que conoce la verdad de la situación. Así es. Entonces podemos acercarnos a Él. Sí. Y no nos engañemos, el Señor es el que pesa nuestros corazones, tanto mi corazón como el corazón de cualquier otra persona, en el contexto como la situación. El Señor es el que lo pesa. No me corresponde a mí, ni le corresponde a quien se lo cuente. El único que puede solucionar cualquier situación que tú estés pasando, sea enfermedad, sea aflicción, sea pelea, sea discusión, sea división, sea pobreza, sea lo que sea, el único que puede hacerlo y puedes contarle y de verdad lo va a solucionar, es Él. Ya después, a quien quieras contárselo, si tienes la libertad y te hace sentir bien, está bien, pero si no, cuéntaselo a Él. De verdad no sabes la paz que se siente, el gozo, y si lo sabes y lo has probado, síguelo haciendo, no dejes de hacerlo, vale la pena. Y pues llegamos al final de este podcast nuevamente. Esperamos que lo hayas disfrutado, que algo de esto sea de edificación para ti. Por favor, déjanos un comentario, es importante para nosotras también poder leerte y saber qué te pareció. Puedes dejarnos un like si te gustó, y también suscríbete si todavía no te suscribes, para que los siguientes podcasts te puedan estar llegando, y si no has visto los anteriores, pues te invitamos a que vayas en YouTube y Facebook en @conocer tu nombre, para que puedas encontrarlo, @conocer su nombre. Estamos como Café Lleva Fe, donde ninguna oración vuelve vacía. Dios te bendiga.